¿Cómo están? Bienvenidos a mi curso de Cálculo 2. Resolveremos la evaluación de repaso. En la pregunta 1, nos piden determinar la integral definida de esta función. Observa los límites de integración. En este caso tenemos desde menos a hasta a. Por lo tanto, yo espero obtener una función impar en este integrando. Pero me doy cuenta de que no es una función impar por culpa de este 1 positivo que tengo aquí. Pero claro, puedo aplicar las propiedades de integral definida. Puedo aplicar la linealidad de la integral, el cual me indica que esto también se puede escribir como la integral que va desde menos a hasta a de x por seno de x al cuadrado diferencial de x, más la integral desde menos a hasta el valor de a, ¿de quién? De 1, diferencial de x. Observa que en esta primera integral ya podemos aplicar esa propiedad que nos indica que la integral desde menos a hasta a de una función impar es 0. Pero para esto deberíamos comprobar que efectivamente este integrando es impar. Así es que voy a llamar a todo esto f de x. Deberemos comprobar que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces partimos del f de menos x, que por supuesto este va a ser igual a menos x multiplicado con el seno de menos x al cuadrado. Estoy reemplazando. Empiezo a simplificar y esto va a ser igual a x por seno de x al cuadrado. Y observa que esto simplemente es el negativo multiplicado con el f de x. Perfecto, es una función impar. Así es que automáticamente puedo indicar que todo esto es 0. Y lo único que nos queda por resolver es esta otra integral. Esto podemos resolverlo de forma sencilla, por supuesto. Este va a ser igual. ¿Cuál es la integral de una constante? En este caso es x. Estamos hallando una antiderivada. ¿Para qué? Para luego reemplazarlo o evaluarlo desde el menos a hasta el a. Recuerden la fórmula, se reemplaza primero en el de arriba y le resto con lo que reemplazo de abajo, o sea, menos a. Y este va a ser igual 2a. Marcamos la respuesta. Continuamos con el problema número 2. En el problema número 2 vamos a determinar el valor de esta integral cuando el integrando nos dan una gráfica. Tenemos una pista, debemos interpretar a esta integral como el área que se forma con la curva y el eje x. Voy a trazar al eje x. Tenemos a esta recta horizontal. ¿Y de qué área nos está hablando? ¿De qué regiones? Nos está hablando de esta región que está acotada desde esta recta hasta esta otra. También desde esta recta de color rojo hasta esta otra y hasta el final, que llega a 10. Perfecto. ¿Cuáles son las regiones? Voy a dibujarlo. Tenemos a esta primera región, tenemos a esta otra, que lo estoy coloreando de amarillo, tenemos a este, que le voy a colorear de celeste, y por último tenemos a este más, que le voy a colorear de amarillo. Vamos a llamar a este el área su 1. Al que está de amarillo vamos a llamarle el área su 2. A lo que está de celeste el área su 3 y a este de amarillo el área su 4. Por lo tanto, si vamos a interpretar a esta integral como el área de una región que se acota a partir de la gráfica de una función y el eje x, entonces aquí tenemos lo siguiente, que la integral que va desde 0 hasta 10 de nuestra función f de x, diferencial de x, va a ser igual al área su 1, por estar por encima del eje x, sobre el eje x, más el área su 2, también está sobre el eje x, menos el área su 3, porque está por debajo del eje x, más el área su 4 porque está sobre el eje x. O sea, este es el único que se considera con el signo cambiado negativo. Pero recuerden, nuestro objetivo es calcular el área. Y en el área, en todos casos, nos va a dar positivo siempre.
Así es que céntrate en este objetivo. Ahora nos centraremos en el cálculo del área de cada uno de estos sectores. Empecemos con el A-1. Tenemos que el A-1 es la suma de un semicírculo con el área de un rectángulo. Por supuesto, observa, aquí tenemos al rectángulo y aquí tenemos al semicírculo. Solo sumamos este par de áreas y es sencillo porque este semicírculo tiene radio desde este punto hasta este punto de 3 unidades. Entonces aquí vamos a colocar pi por radio al cuadrado, que es 3 entre 2, porque es la mitad, más el área de este rectángulo, la base que mide 6 unidades y la altura que mide 1. Tenemos 6 por 1. Ya tenemos el valor de A-1. El problema va a estar en el cálculo del A-2, A-3 y A-4, que no es tan sencillo. Pero podemos emplear algunos artificios. Voy a agregar este rectángulo. Ojo, todo esto. Pero solo voy a considerar de color verde, ¿sí? A todo esto. Y a este le voy a llamar el A-5. Ten en cuenta que el A-5 no es el rectángulo completo. ¿De acuerdo? Tenemos el rectángulo y le vamos a restar el semicírculo. Esto sí podemos calcularlo sin ningún problema. Ahora, combinando con lo que es A-2, A-5, A-4 y A-3, ¿qué tenemos? El rectángulo simplemente es la suma del A-2 con el A-5 y el A-4. Y le resto el semicírculo, que simplemente es la suma de el A-5 con el A-3. Simplificando tenemos A-2 más A-5 más A-4 menos el A-5 menos el A-3. ¿Podemos eliminar? Sí, tenemos para simplificar al A-5 y al fin nos queda el A-2 más el A-4 menos el A-3. Pero sorpresa, este de aquí es justamente lo que está aquí. O sea, si yo quiero hallar en conjunto todo esto, solo necesito restar el área del rectángulo con el área del semicírculo. Entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Este tiene base desde 6 hasta 10, sería 4. 4 multiplicado con la altura, que sería 1. Y le resto, ¿de acuerdo? Y le vamos a restar el área del semicírculo, que sería, bueno, este tiene radio 2, por lo tanto sería pi por 2 al cuadrado, radio al cuadrado, entre 2. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí y ya tenemos el área su 1, ¿cierto? Que sería 9 pi medios más 6, y le tengo que sumar todo esto, que ya sabemos cuánto es 4 menos 4 pi medios, o sea 2 pi. Pues simplemente nos resulta 5 pi medios más 10. Claro, aquí lo tenemos expresado como decimal, por lo tanto, esta es la respuesta. En la pregunta 3 nos piden que halle el área de la región limitada por la siguiente curva. Para esto necesitamos la gráfica de esta curva y vamos a emplear GeoGebra. Observa la figura de la derecha. Aquí tenemos a la gráfica de esta curva. Y si nos piden el área de la región limitada, se están refiriendo a lo que encontramos aquí. Y le voy a colorear de verde. Se refiere a todo esto, o una región simétrica, que tiene como eje de simetría al mismo eje X. Por lo tanto, solo basta hallar el área de lo que estoy sombreando y luego lo multiplico con 2. Debo acotar a esta región con un par de rectas verticales en este caso, como son, por ejemplo, la recta x igual a menos 4 y la recta x igual a 0. Necesito la ecuación de la curva que está por encima y lo que está por debajo. Bueno, por lo de encima es fácil, solo tengo que despejar y. Y en este caso tenemos que y va a ser igual a raíz cuadrada de todo esto, o sea, x al cuadrado por raíz cuadrada de 4 más x. Mientras que lo que está debajo, a este de aquí, tenemos como ecuación y igual a 0. Por lo tanto,
el área de la región que piden va a ser igual a 2 veces el área de la región R1, vamos a llamar a este R1. Recuerden que la región R es todo. Solo lo estoy multiplicando con 2 al área de la región R1. Y este va a ser igual a 2 veces la integral, vamos a plantearlo como una integral, desde menos 4 hasta el 0. ¿De quién? De esta función que está por encima restado con lo de abajo. Que tenemos x al cuadrado por raíz de 4 más x menos 0. Y todo diferencial de x. Podemos hallarlo directamente con alguna calculadora o podemos utilizar técnicas de integración. Por ejemplo, puede utilizar un cambio de variable. Sea 4 más x igual a u cuadrado. Este es un ejemplo. Entonces, diferencial de x va a ser igual a 2u diferencial de u. Bien, y vamos a hacer el cambio respectivo. Este va a ser igual a 2 veces la integral, en este caso de x al cuadrado. Observa que aquí podemos despejar x y nos da u cuadrado menos 4. Al cuadrado, pues bueno, tendríamos u cuadrado menos 4, todo al cuadrado. ¿Multiplicado con quién? Con la raíz de 4 más u, pero justamente lo estamos llamando u cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda valor absoluto de u. Ojo, valor absoluto de u. Para aplicar el cambio de variable, nosotros tenemos que decidirlo por alguno de estos signos. Porque si tú tratas de despejar, aquí sería u igual a raíz de 4 más x, ya sea en positivo o negativo. Así que vamos a trabajar con el positivo, tal como lo indica aquí. Por lo tanto, como está tomando el positivo, todo esto simplemente va a ser u. Por diferencial de x, bueno, en este caso tenemos que diferencial de x es 2u diferencial de u. Y así solo nos queda una función polinómica. Ahora tú te preguntarás, ¿cuáles son los límites de integración? En este caso, tenemos a, reemplazando a x con menos 4. Si tú reemplazas a x con menos 4, el valor que te da u es 0. Va a empezar desde 0. Y si tú reemplazas a x con 0, aquí, por si acaso, vas a obtener raíz de 4, que va a ser 2. Entonces va a ir desde 0 hasta 2. Simplificando, este va a ser igual a 4 por u a la séptima entre 7 menos 8u a la quinta sobre 5 más 16 u al cubo sobre 3. Y no olviden que está evaluado desde el 0 hasta el 2. Con una calculadora científica puedes reemplazar y vas a obtener como resultado 4096 sobre 105. Ahora vamos a resolver el problema número 4, en el cual nos pide que aproxime el valor de esta integral utilizando la regla del trapecio, para n igual a 5. Su resultado aproximemos a 6 decimales. Para esto yo necesito recordar la fórmula. Bien, aquí nosotros tenemos lo siguiente. H sobre 2 multiplicado con el f evaluado en el x sub 0 más 2 por el f evaluado en el x sub 1 más 2 por el f evaluado en el x sub 2 y así sucesivamente hasta 2 veces f evaluado en el x sub n menos 1 hasta el penúltimo más y el último ya recién lo multiplicamos con 1 que sería el f de x sub n. En nuestro caso, ¿quién es el x sub 0? El x sub 0 es el inicio, que va a ser 0. ¿Y quién es el x sub n? Es el final, que va a ser igual a 1. ¿Qué es h? H es el incremento. En este caso es la diferencia de estos dos valores, el 1 con el 0, y lo divido en la cantidad de intervalos, que en este caso es 5. O sea, tenemos un quinto. Por lo tanto, si tú quieres hallar el x sub 1, lo único que necesitas realizar es sumar el primer valor con un quinto. Y si necesitas el x sub 2, nuevamente sumamos con un quinto. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de 1. Esta operación lo vamos a realizar en Excel. Aquí voy a colocar el número 0. El siguiente tiene que ser este 0 sumado un quinto. Bien, claro, en este caso sale 0,2 y hacemos lo mismo hasta llegar a 1. Luego tenemos que evaluar a la función en estos valores. Observemos la función, es x elevado a la x más 1. Con la calculadora podemos realizarlo. Este va a ser igual a este valor evaluado
a este mismo pero incrementado en 1. Y reemplazamos en cada uno de estos. Según la fórmula, a los extremos lo vamos a multiplicar con 1 y el resto es con 2 para luego sumarlos. Aquí multiplicamos con 1, con 2, 2, 2, 2 y 1. Vamos a multiplicar. Realizamos la multiplicación en cada uno de ellos y por último sumamos. Aquí tenemos la suma. Ahora, a esta suma le tenemos que multiplicar con h entre 2. Con h medios. Pero ya sabemos que en h es 1/5. 1 entre 5. Y todo esto dividido con 2. Tenemos como resultado 406607. Marcamos la respuesta. Ahora vamos a resolver el problema número 5, en el cual me pide que aproxime el valor de esta integral utilizando la regla de Simpson para 6 intervalos, para n igual a 6. Aproxime su resultado a 6 decimales. Recuerden algo, la regla de Simpson funciona solo para el caso cuando n es par. Bien, necesitamos recordar la fórmula, y la fórmula es el h sobre 3 multiplicado con el f de x sub 0 más 4 veces el f de x sub 1 más 2 veces el f de x sub 2 más 4 veces el f de x sub 3, así sucesivamente hasta finalizar con 4 veces del penúltimo, más el f del x sub n. Te preguntarás quién es x sub 0, pues x sub 0 en este caso es 0, mientras que el x sub n es el último valor que es 1. Aquí lo tenemos. H es el incremento, en este caso la diferencia de estos valores dividido con la cantidad de intervalos. Perfecto, ahora vamos a emplear Excel. Si tú quieres conocer el valor de x sub 1, x sub 2 y x sub 3, lo único que necesitas realizar es la suma. El 0 más el 1/6. Luego el x sub 2, otra vez le sumo 1/6. El x sub 3 nuevamente más 1/6. Hasta llegar al número 1. Utilizaremos Excel para resolver este problema. Iniciamos con 0 y a 0 le tenemos que sumar 1/6. Estamos hallando los x sub i. Este va a ser igual el anterior más 1/6. Y debemos hacer este proceso hasta llegar a 1. Luego necesitamos reemplazar estos valores en la función. En este caso la función es x por seno de x al cuadrado. El mismo valor multiplicado con seno de lo que está aquí, pero elevado al cuadrado. Evaluamos a cada uno. Luego, según la fórmula, tenemos que multiplicar a los extremos con 1, mientras que a los intermedios multiplicamos con 4, 2, 4, de forma alternada, terminando siempre en 4. Multiplicamos con 1 los extremos. Iniciamos con 4 y alternamos 2, 4, 2 y finaliza con 4. Multipliquemos entonces. Realizamos la multiplicación, sumamos y luego a este valor le tenemos que multiplicar con h sobre 3. ¿Recuerdan cuánto era h? 1/6. Y lo divido con 3. Y tenemos como resultado 229732. Bueno, bien, aquí lo tenemos.